porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Ya vamos a coordinar el contacto con nuestro invitado. Antes recordarles que estamos por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Nosotros estamos empecinar en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet. Mi cuenta Twitter es @mingo_1. @mingo_1. Saludos a todos los que están allí conectados en Mingo Blanco TV, en Instagram, y por supuesto toda nuestra programación está disponible para ustedes en rcr.tv, en Periscope @rcr750 y la aplicación TuneIn. Vamos a conversar con un amigo del programa, es periodista, es profesor universitario, es director de Fundaredes, Javier Tarazona. Javier, ¿cómo estás? Un gran abrazo de parte de todo el equipo del programa. ¿Cómo te va? Tengo un abrazo, agradecerte a ti por la oportunidad y por el trabajo que haces diariamente en tu espacio para que sea una ventana de expresión en medio de un país en emergencia humanitaria compleja, en un contexto cada día más opresivo, en donde se pretende opacar, tapar, silenciar, callar las voces, pero también incluso se vive en un estado de negación de la perversidad que ocurre constantemente. Ayer, cuando se celebraba el Día del Niño, yo pensaba en los niños que hoy no tienen quimioterapia porque se ha preferido comprar armamento de guerra en cuartel. Pero también me preguntaba cuántos niños no tienen espacios deportivos, porque los espacios deportivos y recreativos se acabaron. Sí. O en las escuelas se dejó de enseñar las ciencias básicas para hablar solo de Hugo Chávez Fría como el comandante eterno. Ese tipo de cosas nos ponen a nosotros a reflexionar, porque además nos distancian de la competencia con el mundo. Mientras hoy la guerrilla está incorporada en las escuelas, la guerrilla de la FARC, la guerrilla del ELN, pues lamentablemente el mundo anda formando en otros aspectos a los niños del planeta para competir, para desarrollarse, para su integralidad. Sí, a nosotros tenemos que decirlo. A nosotros nos llamó la atención una noticia que de hecho la colocamos para promocionar este encuentro contigo, y tiene que ver con un trabajo de Fundaredes, y nos alarmó sobremanera realmente. 78% alumnos de zonas rurales en Venezuela han desertado para unirse al ELN, y esto lo vinculo con una noticia que estaban comentando Marilia, Erika y Jackson en el Está Circulando, que tiene que ver con este video del ELN, de uno de los directores del ELN, que le declara su amor una vez más y su lealtad a Maduro, donde se evidencia, se trasluce pues la sociedad que hay, el régimen de Maduro y la guerrilla del ELN. Entonces, yo quisiera que tú nos desmenuzaras este trabajo de Fundaredes, porque le para los pelos a cualquiera. Lo voy a repetir: 8% de los alumnos de zonas rurales en Venezuela han desertado para unirse al Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué es este desastre, vale? Mira, Mingo, en primer lugar hay que decir que durante los últimos años este tipo de perversidades han ido ocurriendo con la indiferencia del Estado, que indudablemente juega esta alianza perfecta con los grupos armados de origen colombiano que operan en territorio venezolano. Pero también la colectividad se ha llenado de indiferencia. Una, primero por sumidos en el miedo como política que impone esta gente que ostenta el poder en nuestro territorio. Claro. Pero otra también, el hecho de que nos hemos ido habituando, que lo anormal se ha convertido en normal. Las escuelas fronterizas, las escuelas de los estados fronterizos, donde Fundaredes tiene presencia con Observatorio de Derechos Humanos, me refiero por ejemplo a Falcón, a Zulia, a Táchira, a Bolívar, a Amazonas, nos ha permitido hacer un estudio
de ver cómo es el comportamiento de esas instituciones educativas en función de su matrícula. Y ciertamente la matrícula ha venido descendiendo en los últimos años de una manera sorprendente. Te quiero colocar en auto, por ejemplo, y nombrarte un caso, una institución educativa. La Escuela Técnica Agroindustrial Gervasio Rubio. Esta Escuela Técnica Agroindustrial opera en la ciudad de Rubio del estado Táchira. Te quiero hablar de casos puntuales porque quizás si estamos en la generalidad, pues no podemos comprender la dimensión de lo que está ocurriendo. Institución educativa con 10 años con 2.000 estudiantes, 2.050, 2.030, pero esa era la matrícula. Hoy esa institución educativa no alcanza a tener 200 estudiantes. Una preguntita, allí te interrumpo. ¿Allí ¿todos los estudiantes son venezolanos o hay algunos niñitos colombianos? Venezolanos. Estamos hablando que no es línea limítrofe. Ya vamos a hablar de la línea, ya vamos a hablar de las instituciones en línea limítrofe. Sí, porque es bueno hacer esa precisión, claro. Fronteriza. Rubio es una población fronteriza. Pero es un municipio fronterizo. Esta institución educativa que solamente cuenta con 200 estudiantes, entonces nos ha llevado a verificar qué están haciendo estos estudiantes que ya no están en el liceo, que ya no están estudiando en la Escuela Técnica Agroindustrial Gervasio Rubio, que además no estudian. ¿Por qué? Porque no tienen profesores, porque los profesores se fueron por los miserables salarios, o los que tienen profesores pero además no tienen las condiciones mínimas. Es decir, no hay ni energía eléctrica, no hay agua potable, no hay ambientes escolares dignos para que estos chamos puedan formarse en estas instituciones educativas. Pero también, Mingo, nos hemos dedicado en los últimos años a verificar qué pasa con esos jóvenes. Entonces estos jóvenes están dedicados a todas las actividades ilícitas que promueven los grupos armados irregulares. Vale decir, contrabando, microtráfico, narcotráfico, el trabajo de menudencia que desarrollan estos grupos armados a lo largo de más de 2.200 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia, que parte desde La Guajira hasta un extremo del estado Bolívar. Claro. Y Amazonas, obviamente, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre con esto, hermano? Lamentablemente los grupos irregulares de origen colombiano hicieron una migración por completa, un desplazamiento por completo al territorio venezolano y han comenzado a conquistar. Estas acciones no son acciones por la fuerza, son acciones de cautivación, de estimulación. Existen 2 fundaciones con personalidad jurídica en Venezuela que operan libre y abiertamente como fachadas del Ejército de Liberación Nacional. Me refiero a la Fundación Amigos de la Escuela, y nos referimos a la Fundación 3R. Estas fundaciones, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que hacen para conquistar a estos muchachos que sacan de la escuela? Bueno, le entregan regalos, les ofrecen trabajo. Hoy la primera empresa transnacional, Mingo, que hay en la frontera son los grupos armados irregulares. Pero entonces esos chamos manejan armas, esos chamos manejan granadas, esos chamos manejan fusiles. Por supuesto, Caray. Y no solamente manejan armas en los estados fronterizos, porque allá es un poco lo que te quiero decir. Esto ha venido ocurriendo de tal manera que hoy nuestra organización tiene documentada la presencia, por ejemplo, del ELN a través del Frente Camilo Torres en 17 estados de Venezuela. Caramba. En la propia capital de la República, en el 23 de enero, en los bloques 46, bloque 47, hay efectivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Esa situación nos tiene que llevar indudablemente nosotros a seguir visibilizando esa tragedia. Estados como el Zulia, en municipios como Catatumbo, como Jesús María Semprún, la disputa por el control del territorio fronterizo entre grupos guerrilleros y paramilitares, hoy los que caen en esa disputa son sangre venezolana. Son jóvenes venezolanos, son niños venezolanos que han asumido la militancia de estas organizaciones terroristas para operar con las actividades que ellos desarrollan, y lamentablemente hay un desplazamiento de habitantes de estos municipios. Por ejemplo, en el caso de Encontrados del estado Zulia, la población que hizo dejar ahí su casa, dejar su tierra y se fueron, porque es que el enfrentamiento armado es lamentable. Mira, nosotros tenemos un informe, Mingo, que se denomina Curva de la Violencia, y durante el año 2019 nosotros hicimos un registro de 3 unidades de análisis. Hicimos un registro
de homicidios, un registro de enfrentamientos armados y un registro de desapariciones y secuestros. El año pasado, durante todo el 2019, el estado más violento de los estados fronterizos, y lo pueden revisar en nuestra página web www.fundarredes.org, fue el estado Bolívar. Con 870 homicidios. Con enfrentamientos armados, hubo 337 enfrentamientos en el estado Bolívar. Esas cifras, cuando las comparamos con este año, que es un año marcado por la cuarentena, marcado por la pandemia, es lamentable decir, Mingo, en este momento, que la violencia se incrementó en cuarentena. Es decir, en Venezuela en este momento hay más fallecidos por la violencia desatada por los grupos armados irregulares que por la propia pandemia. Esa tragedia está en números de la siguiente manera. En el primer trimestre del año 2020 hubo 532 homicidios en los estados Táchira, Zulia, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón. 61 desapariciones y 151 enfrentamientos. Estamos hablando de un aumento importante en comparación al año pasado, pero en el segundo trimestre del 2020 hubo 435 homicidios, 44 desaparecidos y 170 enfrentamientos. Si comparamos este trimestre con el trimestre del año 2000, el segundo trimestre del año 2019, el aumento es del 28,70% de homicidios. Y estos no son números. Sí. Yo quiero que sepan que no son papas, que no son caraotas las que estamos contando, que son personas que si usted ingresa a nuestra página web, va a poder conocer cada nombre de esos 435 venezolanos que cayeron en manos de la violencia. Que la página web, que la página web, Javier, es www.fundarredes.org. Allí usted puede ingresar al informe Curva de la Violencia y puede conocer el nombre de esos 435 venezolanos, sí, el lugar donde fue el homicidio y quiénes fueron los ejecutores. Porque además hay gente que te pregunta que si puedes hablar un poco, porque esto evidentemente es todo un trabajo que se hace, un trabajo perverso, donde hay adoctrinamiento, ideologización para estos chamos por parte de estos armados irregulares que están y que hacen vida aquí en Venezuela, pues, ¿no? Sin duda alguna. Mira, si nosotros hacemos una revisión psicológica y cultural del país, nuestra nación tiene una serie de estructuras, de mapas cognitivos, producto de la ausencia de padre. Hay muchas familias disfuncionales, es la generalidad en nuestro país. Y estos grupos armados irregulares aparecen, emergen como el mismo sujeto político llamado Hugo Chávez, que surgió en el año 98, a hablarle a los huérfanos, a hablarle a la mujer sola. Y entonces surgió toda una narrativa de madres del barrio, de la beca, de la ayuda. Claro. La guerrilla está usando el mismo esquema, hermano. Lamentablemente tienen el mismo propósito, y es de una u otra manera allanar la orfandad para asumir el control de hombres y mujeres, de manos que son dispuestas para la actuación irregular. Y yo quiero hacerte un balance en este momento, porque no solamente estamos hablando de la participación de hombres y mujeres adultos, tampoco estamos hablando de la participación de niños y adolescentes en este tipo de actividades que desarrollan los grupos guerrilleros y paramilitares. Estamos hablando de más de 10 frentes que se disputan en el Zulia, más de 10 frentes irregulares, el paso fronterizo de 180 trochas con Colombia. Caray. En el caso específico del Táchira, 250 trochas hemos cuantificado nosotros desde nuestra organización, y se la disputan más de 12 organizaciones en este momento. Es muy doloroso, pero es muy frustrante lo que tú estás diciendo, porque sobre todo, escuchándote con atención, nos angustia mucho que ante quién quién puede oír a Fundarredes y quién te puede escuchar a ti, además de lo que estamos haciendo aquí en el programa y la difusión que se te pueda dar y ustedes mismos a través de las redes. Pero es que estamos hablando de que no hay constitución entonces en Venezuela, que no hay Estado. Entonces, ¿ante quién tú reclamas una situación de perversión de esta naturaleza? Hay una Declaración Universal de Derechos Humanos, hay una Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela que no se está cumpliendo, que está siendo completamente violada. ¿Y ante cuál organismo uno puede montar una alerta sobre esto? Porque va increciendo, pues, ¿no? Si tú me estás hablando del año pasado y de este año, ahora este nuevo informe de ustedes, dime. Sí, Mingo, lo importante es no callar. Yo tengo que decirte que este trabajo de hormiguita que hemos venido haciendo desde Fundarredes, hoy por hoy ha colocado en agenda el tema. Hoy ya no es un tabú. Hoy actores claves de la región, no del país, de la región, saben el impacto que esto está generando para los países de la región. Hoy encuentran a los países de la región discutiendo, porque el problema no es que estén presentes unos grupos armados en territorio venezolano, es cuáles son las consecuencias de ellos. Sí. Es que tenemos más de 180 venezolanos desaparecidos en el marco de una red de tráfico de personas en las costas venezolanas. Me refiero al estado Falcón y al estado Sucre. Sucre y Falcón. Y detrás de todo esto hay droga. Claro. Detrás de todo esto hay tráfico de minerales, de oro, de coltán, de diamantes. Detrás de todo esto entonces está la caja negra de los que hoy ostentan el poder, y quiero decirte que nosotros lo que tenemos que hacer indudablemente es visibilizar, porque si la comunidad internacional está registrando, está identificando y está conociendo esto. Que nosotros queremos respuestas efectivas, rápidas, inmediatas, porque el país se está desvaneciendo, porque es cierto, Mingo, pero la otra es no hacer nada. La otra es dejar pasar, como ha ocurrido durante tantos años, donde se creyó que la guerrilla era solo un problema de los tachirenses, los apureños y los zulianos. Hoy, la Casa de la Cultura de Santa Cruz de Aragua es sede de la FARC en el estado Aragua, en Maracay. Hoy, en Caracas, en la propia capital, en la sede del ALBA Caracas, ahí opera el Ejército de Liberación Nacional, y custodiados y protegidos como diplomáticos. Es más, el propio Nicolás Maduro manifiesta su respaldo y su apoyo. Ayer se dejó correr un video de Edward, un comandante del ELN, un miembro del COSE, del Comité de Jefes del Ejército de Liberación Nacional, que están en territorio venezolano. Obviamente, aquí está Santrich, está Pablito, está Iván Márquez, están todos estos sujetos que han resguardado por años. Miren, en el 2005, Mingo, porque aquí hay gente que está sorprendida, la guerrilla está en Caracas ahorita. No. En el 2005, un equipo de guardias nacionales de Venezuela, comandado por Humberto Quintero Aguilar, que estuvieron en Caracas al canciller de la FARC, Rodrigo Granda. Y estos militares fueron a parar presos en Ramo Verde por traidores a la patria, porque Chávez los metió presos. ¿Y por qué los metió presos? Bueno, porque se metieron con la guerrilla, que eran sus hermanos, que eran sus aliados. Y todo esto ha venido ocurriendo porque ven en la guerrilla un brazo armado en defensa de la revolución. Sí. Y frente a esto, indudablemente, que tenemos que asumir una unidad, más allá de los partidos, más allá de los sectores de la sociedad, una unidad superior para poder alcanzar un país distinto. Porque déjame decirte que lo que yo percibo como ciudadano venezolano es que desarrollado un proceso de transición, estos grupos armados van a hacer de las suyas en territorio venezolano, y para poder alcanzar la paz necesitamos justicia transicional, necesitamos un reconocimiento de los actores, porque si no, lamentablemente vamos a vivir quizás una peor tragedia que la que han vivido los colombianos por más de 60 años. Vamos a hacer algo, Javier, tenemos un paréntesis, vamos a cumplir con compromisos, tenemos una cita con Máster. Estamos conversando con Javier Tarazona, periodista, profesor universitario, director de Fundarredes, y Erika en la próxima parte, para agilizar un poco, porque nos van a quedar unos 10 minutos de programa, Javier, para poder satisfacer las inquietudes, porque el chat se está moviendo muchísimo, hay gente muy angustiada por lo que tú estás relatando. Pero también la gente quiere saber si ustedes están siendo amenazados y cómo se protegen, que hay gente, que le da las bendiciones y que te proteja a ti, a toda la gente, a tu equipo de trabajo. Pero eso será en momentos. Vamos a cumplir compromisos en breve. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Quiero darles un número telefónico para que ustedes tengan a mano de la biodiagnóstica
y todo su servicio maravilloso de laboratorio. Anoten, por favor, 0414-202-2900. Lo voy a repetir, 0414-202-2900. ¿Por qué yo quiero que tengan a la mano este número telefónico? Porque DELAB Biodiagnóstica es un laboratorio clínico con un concepto original, con un trato sumamente humano. Y, bueno, ellos tienen los mejores equipos para ofrecerles a ustedes. En estos momentos, usted se hace sus pruebas, bien sea las pruebas normales o las pruebas especiales que le mande su médico, y tiene los resultados el mismo día. Esto es importantísimo, amigos, y es mucho más económico que todos los demás. Quiero que lo comprueben llamando al número que les di. DELAB Biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Ahora voy a hablar de Comercializadora Prada. Les ha llegado un lomo ahumado, que eso es una locura, amigos. Yo lo probé el viernes. Pídanlo, que se lo lleven a su casa. Ustedes llaman a Wilfredo y a Lucrecia de Comercializadora Prada. Mira, yo quiero probar ese lomo que estaba hablando Mingo esta mañana en el programa. Toda la charcutería, todos los quesos mucho más económicos por los proveedores que ellos tienen exclusivos, y se lo llevan a su casa en el 0424-134-6035, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Cuando le hablo de Produzca y hablamos de protección en nuestra área de trabajo, aquí les estoy mostrando estos guantes. Vean estos guantes, yo no sé si a través de la cámara se puede ver el brillo que tiene esta superficie, porque este es un guante recubierto de nitrilo suave. Esto es ideal porque tiene un excelente agarre este guante. Por ejemplo, para inspecciones, para gente que maneja materiales, para mantenimiento en general, para cableado, por ejemplo, es importante. ¿Qué le estoy diciendo yo con esto? Que el primer paso es hacer un diagnóstico, diagnosticar, identificar el riesgo en el área de trabajo. Después ponerse en contacto con Produzca inmediatamente, @produzca.be, www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Hora de continuar con Javier Tarazona. Javier, Erika te va a hacer un resumen. Hay muchísimas cosas de gente angustiada y preocupada porque tú estás describiendo prácticamente que la guerrilla colombiana está adueñándose de Venezuela. Así es, Javier. Están, por ejemplo, preguntando si el hambre y la pobreza no habrán sido los mejores promotores para que estos jóvenes que abandonan el sistema educativo se ingresen a las filas de la guerrilla, ¿no? Sin duda. Y también querían saber, porque veo que Fundarredes no solamente maneja este tema del ELN, sino también ustedes han venido haciendo un trabajo importante e interesante durante la cuarentena. Uh-huh. Y han venido informando sobre el aumento de los casos de violencia de género, y cómo incluso noto con mucha preocupación el caso que mencionan del Táchira, en donde el ELN en una de las parroquias obliga, impone multas a quienes no cumplan con los trabajos que ellos determinan para la comunidad. Son los que llevan la voz cantante. Son los que llevan la voz cantante.
gobiernan, pues, la guerrilla gobierna. Sí, incluso quería saber, Javier, si durante este tiempo de cuarentena, ¿qué has sabido? Porque la educación ha sido a distancia. Claro. ¿Cómo ha impactado de repente este problema de la educación a distancia, en donde dependemos de un internet que en el país es casi inexistente? ¿Cómo ha afectado eso, el aumento precisamente de esa cifra de jóvenes que abandonan el sistema educativo? Bueno, mira, en primer lugar, ciertamente las grandes causas de la actuación perversa de estos grupos, en primer lugar, el Estado. Un Estado que debe encargarse de atender las necesidades básicas, por ejemplo, de servicios públicos, por ejemplo, atender en materia educativa, atender en materia de salud, atender en materia de seguridad. Cada vez que se dice que hay un plan de seguridad en frontera, yo inmediatamente pienso en la matraca, pienso en la estafa. Es lamentable cómo las Fuerzas Armadas, que hoy están en frontera, sin ningún funcionario, mire, desde el más bajo rango hasta el más alto rango, cómo demostrar las propiedades que tiene desde el salario que pueda recibir como funcionario policial o militar. Todo esto es producto de la actividad ilícita que se desarrolla en la frontera. Además, debo indicar que hace unos años la frontera era tierra de nadie. Era tierra de nadie, pero hoy es tierra de nadie con la actuación de estos grupos que ciertamente, como decía una de las preguntas, imponen la ley. Sí. Son los que determinan la vida política, económica y social de la zona. Son los que marcan la pauta, son los que deciden. Mira, nosotros hemos documentado cómo desde un mototaxista que desarrolla una actividad mínima comercial, que hace carreras de movilidad a personas en moto, paga a los grupos armados irregulares impuestos, extorsión, como lo quieras llamar, paga vacuna para poder operar. Pero además debo significar que el contexto opresivo en el que se ha convertido el territorio fronterizo, nosotros tener un monitoreo transdisciplinario, no solamente documentar la actuación de grupos armados. La moneda es el dólar, Ejemplo, la moneda es el dólar, Javier, te preguntan, la moneda, ¿con qué pagan eso? ¿Con qué dinero? Dólar y peso. Dólar y peso colombiano. colombiano, ok. Se puede decir que el peso es la moneda de mayor flujo en los estados fronterizos, pero da igual, dólar, peso, euro, es cómica la cosa, pero Una casa de cambio. en frontera, en Venezuela es el único país donde el euro vale igual que el euros que han logrado estar en la movilidad financiera venezolana, los que ellos ostentan el poder, son quienes han incorporado esa buena cantidad de billetes en el flujo de caja de los venezolanos. Ahora, necesario destacar que en este contexto opresivo, indudablemente el Estado delincuente deja en una generalidad de indefensión. Aquí nadie defiende a nadie. El Estado pues termina siendo también más vulnerable. Es lamentable cómo desde los centros penitenciarios, por ejemplo, se dirigen las grandes actividades de extorsión en Venezuela y en los estados fronterizos, indudablemente que no cambia la ruta. Eso nos habla entonces de lo sistémico que es el problema, de lo complejo que es el problema, pero no es que estamos distantes de la solución. La solución pasa por ordenar, reconstruir las instituciones y darles el papel que corresponde, porque no puede ser posible que tengamos un estamento militar que es una fuerza pretoriana, que se desprofesionalizó, que hoy los funcionarios militares no tienen ni siquiera un plato digno de comida en su batallón, que lamentablemente los polvorines de las Fuerzas Armadas se han convertido en polvorines agitadores y promotores de los grupos armados irregulares. Nosotros denunciamos el año pasado, y eso está en nuestro informe anual, la desaparición de 228.294 armas. Ojo, estas son solo las documentadas por el 228.294 armas en la calle. Y durante este tiempo de cuarentena, entonces veíamos en Petare hace unas semanas
la disputa entre las bandas, y la gente se sorprendía. No tenemos que sorprendernos, porque lamentablemente en este país, cuando hay una legislación que dice que está negado el porte de armas, que dice que está reglamentado el uso de las armas, lamentablemente en Venezuela lo que hay es armas en cada esquina, lo que hay es armas en cada rincón. Y eso ha sido producto de una narrativa violenta que se ha destapado durante los últimos 21 años. Y eso indudablemente tenemos que transformarlo frente a la cultura de la muerte, la cultura de la vida. Ese es el desafío que tenemos. Ese es el desafío que tenemos. Indudablemente que esto es una tarea de todos los actores, de todos los sectores, por lo tanto merece un reconocimiento. Y creo que el problema ha sido no con la construcción de una agenda. Claro. Hemos creído que solamente la agenda es sacar a los actores perversos que están en el ejercicio del poder. Pasa por ahí, pero también pasa por el reconocimiento. Yo creo que aquí es el desafío, Mingo, que tenemos nosotros como sociedad venezolana. Claro, porque es que también hay un gobierno interino que no gobierna dentro de Venezuela, que tiene un reconocimiento internacional, pero aquí no hay actos de gobierno. No hay actos de gobierno, no hay gabinete, por ejemplo, ¿a quién se lo presentas tú de la gente? No tienes. Bueno, ¿no? Yo lamento muchísimo la sordera de algunos actores de la sociedad política democrática venezolana, y esta es la primera vez que en un espacio de medios de comunicación me atrevo a decir esto en voz alta, porque soy prudente, porque soy cuidadoso, pero es lamentable que actores de los sectores democráticos venezolanos sean sordos frente a este tipo de planteamientos, donde en otras latitudes los estados son los primeros interesados en conocer este tipo de trabajos. Ciertamente esta última semana, el pasado viernes, presentamos en el seno de la Subcomisión de Frontera el informe parcial de Fundarredes durante los últimos meses. Agradecemos mucho a este espacio de la Asamblea Nacional que haya conocido esta situación, pero creo que ha faltado voluntad política para asumir con contundencia un tema tan importante, tan relevante, que para otras naciones está siendo prioritario en la agenda. Claro. Entonces uno no comprende cómo pareciera haber una distracción o no comprensión de lo que estamos allí describiendo. Se nos agotó el tiempo, Javier. Muchísimas gracias por este contacto, Domingo, Javier. agradezco infinitamente a ti, a Erika, a todo el equipo de Radio Caracas Radio, de tu programa. Les pido eternamente disculpas por no haber salido por Skype, pero no depende de mí, claro. Depende que hay un corte en este momento, un apagón en el estado Táchira, donde me encuentro en este instante, y bueno, pero avanzamos, hermano, aunque los ladren los perros, seguimos avanzando, la caravana avanza, seguimos trabajando. A seguir guapeando y bregando. Seguro que muchísimas gracias. Bueno, las interpretaciones finales de todo lo que hoy acá son de ustedes, y recuerden, amigos, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó